Regresé para abrazarlos, y escuché a mi yerno diciendo que yo apestaba la casa. ¿Sabes ese momento en el que tu mundo se desploma y nadie más se da cuenta? Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años, y hasta hace 3 meses creía que el amor de familia era inquebrantable. Vivía en una casita de adobe en las afueras de Guadalajara, con un pequeño jardín donde cultivaba chiles, tomates y hierbas de olor que mi difunta madre me enseñó a cuidar. Las paredes de mi cocina estaban llenas de fotografías. Mis hijos en sus primeras comuniones, bodas, nacimientos de mis nietos. Cada imagen era un pedacito de mi corazón pegado a la cal. Esa mañana de martes, como tantas otras, me levanté con el dolor familiar en las rodillas. El frío de febrero en Jalisco se me metía hasta los huesos. Pero tenía una misión: hacer las galletas de naranja y canela que tanto les gustaban a mis nietos. Había amasado la masa con esas manos arrugadas que habían cambiado miles de pañales, preparado miles de comidas, consolado miles de lágrimas. Eran las 3 de la tarde cuando decidí ir a casa de mi hija Lorena. No había avisado, pero pensé que sería una sorpresa bonita. Llevaba días sintiéndome extraña, con una melancolía que me pesaba en el pecho como un rebozo mojado. Quizá ver a mis nietos corriendo por la sala, escuchar sus risas, me devolvería esa alegría que últimamente se me escapaba como agua entre los dedos. La casa de Lorena quedaba a 20 minutos en camión. Era una construcción moderna en una privada del norte de la ciudad, con jardín delantero y trasero, que ella y Alfonso habían comprado con ayuda de mi pensión durante los primeros años de matrimonio. Cada mes, sin falta, yo depositaba 3,000 pesos en su cuenta. Para los gastos de los niños, me decía mi hija. Tú sabes lo caro que está todo, mamá. Llegué hasta la puerta principal, pero algo me hizo caminar hacia el jardín trasero. Tal vez fue el instinto de no querer interrumpir si estaban comiendo. Tal vez fue el destino que quiso mostrarme la verdad de una vez por todas. Caminé despacio por el sendero de piedras, cargando mi bandeja de galletas tibias envueltas en un trapo bordado. Desde la ventana de la cocina se escuchaban voces y risas. Mi corazón se llenó de ternura. Ahí estaban mis amores, platicando, siendo felices. Me acerqué más, sonriendo, lista para golpear el cristal y sorprenderlos. Entonces escuché la voz de Alfonso, mi yerno, clara como una bofetada. Te lo juro, Lore, cuando entra esa señora, la casa huele a viejita encerrada, como a trapo húmedo y sopa rancia. ¡Qué asco! El mundo se detuvo. Literalmente. Como si alguien hubiera pausado una película justo en el momento más doloroso, y luego vino algo peor. La risa de mi hija, la risa de Lorena, mi niña, la que yo cargué en brazos durante sus primeros meses cuando lloraba de madrugada, la que defendí cuando su papá quería regañarla, la que consolé cuando Alfonso la dejó plantada en su primera cita. Ya sé, Alfonso, a mí también me dan náuseas cuando llega. Pero bueno, es tu suegra, no hay de otra. Que venga. Pero poquito tiempo. Y yo prendo las veladoras de olor antes de que llegue. Ambos se echaron a reír como si hubieran contado el chiste más divertido del mundo. Mis piernas temblaron. La bandeja se me resbaló de las manos, y las galletas se esparcieron por el suelo húmedo del jardín. Algunas se partieron, otras quedaron cubiertas de tierra y hojas secas, como mi dignidad en ese momento. No sentí rabia, no sentí tristeza, sentí algo peor, un vacío tan profundo que me drenó hasta la última gota de energía, como si me hubieran arrancado el alma de cuajo y la hubieran pisoteado sobre las mismas piedras donde ahora yacían mis galletas destruidas. Me quedé ahí parada, sin respirar, mientras ellos seguían hablando de mí como si fuera una plaga, una molestia que había que tolerar por obligación familiar. ¿En qué momento me convertí en esa señora? ¿Cuándo dejé de ser mamá para volverme un estorbo que apesta la casa? Recogí los pedazos de galleta con manos temblorosas, sin hacer ruido, como si fuera una ladrona en mi propia familia. Me alejé en silencio por el mismo sendero,
sintiendo que cada paso me alejaba no solo de esa casa, sino de todo lo que había creído real en mi vida. Cuando llegué a mi auto, un Tsuru blanco del año 2010 que había comprado de segunda mano, me quedé sentada al volante por varios minutos. Mis manos no dejaban de temblar. En el espejo retrovisor vi mi reflejo. Una mujer de cabello cano recogido en chongo, con arrugas que contaban historias de sonrisas y preocupaciones, vestida con un suéter azul marino que había tejido yo misma. ¿De verdad olía mal? ¿De verdad daba asco? Esa noche, por primera vez en 68 años de vida, no pude cenar. Me acosté con el mismo suéter azul, sin siquiera lavarme los dientes. Lloré en silencio, tapándome la boca con la almohada para no escuchar mis propios gemidos de dolor. Y mientras las lágrimas empapaban mi funda de almohada bordada con florecitas, una pregunta se clavó en mi mente como una espina. Si así me veían las personas que más amaba en el mundo, ¿quién era yo realmente? Los días siguientes pasaron como en una nebla. Me levantaba, preparaba mi café de olla con canela, y me quedaba sentada en la mesa de la cocina mirando las fotografías en las paredes. Cada imagen me dolía de manera diferente ahora. Ya no eran recuerdos hermosos, eran evidencia de una vida entera dedicada a personas que me veían como una carga. Ahí estaba la foto de cuando nació mi primera nieta, Sofía. Recordé cómo corrí al hospital a las 3 de la madrugada cuando Lorena entró en labor de parto. Alfonso estaba en un viaje de trabajo y ella me gritó por teléfono: «Mamá, ven rápido, no puedo sola». Me vestí en 5 minutos y tomé un taxi porque mi auto se había descompuesto la semana anterior. Gasté 300 pesos en ese taxi, casi la mitad de mi pensión semanal en ese entonces. Me quedé en el hospital 24 horas seguidas. Cuando nació Sofía, fue a mis brazos primero, no a los de su padre que llegó hasta 2 días después. «Qué bueno que estás aquí, suegra», me había dicho Alfonso. Uno nunca sabe de estas cosas de bebés. Durante los primeros 3 meses de vida de Sofía, prácticamente viví en casa de Lorena. Cambiaba pañales de madrugada, preparaba biberones, lavaba montañas de ropa diminuta. Mis manos se agrietaron por tanto detergente, pero nunca me quejé. Lorena sufría de depresión posparto y Alfonso necesitaba dormir para trabajar bien. Después llegó Diego, mi nieto menor. Otra vez la misma historia. Otra vez yo corriendo al hospital. Otra vez haciendo de enfermera, cocinera, niñera y psicóloga sin sueldo. Recordé las noches que me quedé despierta paseando a Diego por toda la casa porque tenía cólicos y no paraba de llorar. Lorena dormía con tapones en los oídos. «Es que mañana tengo junta importante», me explicaba. Cuando Diego cumplió 2 años, se enfermó de neumonía. Fue terrible. Lo internaron en el hospital civil, y yo me quedé ahí día y noche durante una semana. Dormía en una silla de plástico junto a su cama, dándole cucharaditas de agua, cantándole canciones de cuna, limpiándole los mocos. Lorena y Alfonso se turnaban para visitarlo unas horas y después se iban porque el hospital los deprimía. Una enfermera me preguntó si yo era la abuela. Cuando le dije que sí, me contestó: «¿Qué suerte tiene este niño? Pocas veces vemos abuelas tan entregadas. Usted es un ángel». En ese momento me sentí orgullosa. Ahora esas palabras me saben amargas. Me levanté de la mesa y fui a mi recámara. Del cajón del tocador saqué una caja de zapatos donde guardaba todos los recibos y papeles importantes. Con dedos temblorosos, comencé a revisarlos uno por uno. Recibo de la colegiatura de Sofía en el kinder privado. 2,000 pesos mensuales durante 2 años. Yo los pagué porque Alfonso había tenido una mala racha en el trabajo. Recibo del dentista cuando a Diego le pusieron brackets. 15,000 pesos de una sola exhibición. También los pagué yo. Recibo de la inscripción de Lorena al gimnasio después de que nació Diego. 1,200 pesos mensuales durante un año completo. Para que recupere su autoestima, me había dicho. Seguí revisando. Recibos del supermercado cuando ellos estaban cortos de dinero. Recibos de gasolina cuando se les descompuso su auto y usaron el mío durante 3 meses. Recibos de medicinas cuando Alfonso se enfermó del estómago y no tenía seguro médico. Recibos de regalos de cumpleaños, de Navidad, del Día del Niño, de graduaciones. Sumé mentalmente.
En los últimos 5 años, había gastado más de 200,000 pesos en mi familia. Dinero que salía de mi pensión de viuda. Dinero que me quedaba después de pagar mi luz, mi agua, mi comida. Dinero que muchas veces significaba que yo comiera solo frijoles y tortillas para poder darles lo que necesitaban. Recordé el año pasado, cuando Alfonso perdió su trabajo por 3 meses. Llegaron a mi casa un domingo por la tarde, con caras largas y los niños pegados a sus celulares. «Mamá», me había dicho Lorena con voz de niña pequeña, «necesitamos que nos ayudes. Alfonso no ha encontrado trabajo y ya debemos 2 meses de renta». Sin preguntar nada más, fui a mi alcancía. Era una cochinita de barro que había comprado en Tlaquepaque, donde guardaba monedas y billetes para emergencias. La rompí ahí mismo y saqué 11,000 pesos, todo lo que tenía ahorrado. «Toma», le dije, «pero prométeme que Alfonso va a buscar trabajo en serio». «Claro que sí, mamá. Eres la mejor. Te vamos a pagar en cuanto Alfonso encuentre algo bueno». Nunca me pagaron. Cuando Alfonso consiguió trabajo 2 semanas después, de repente había dinero para renovar los muebles de la sala, para cambiar la pantalla de la televisión, para llevar a los niños a Six Flags, pero nunca hubo dinero para pagarle a la abuela que había roto su cochinita para salvarlos. Me senté en mi cama y por primera vez en años, realmente me vi. ¿Cuándo había sido la última vez que me compré ropa nueva? Mi suéter azul marino tenía pequeños agujeros que yo misma había remendado. Mis zapatos negros estaban gastados de tanto caminar por la ciudad haciendo mandados para ellos. Mi bolsa era la misma que había usado en el funeral de mi esposo, hace 8 años. Fui al baño y me miré en el espejo. Mi cabello cano necesitaba un corte desde hacía meses, pero el dinero de la estética siempre terminaba siendo para algo más importante de mis hijos. Mis manos estaban ásperas, con manchas de la edad y callos de tanto trabajar. Mi cara mostraba el cansancio de una mujer que había vivido para otros durante tantos años que se había olvidado de vivir para sí misma. Esa noche, mientras servía agua para hacer té de manzanilla, sonó mi teléfono. Era Lorena. «Hola, mami. ¿Cómo estás?» Su voz sonaba normal, alegre incluso, como si no hubiera pasado nada. Como si yo no hubiera escuchado cada palabra cruel que había dicho de mí. «Bien», mentí. «Oye, ¿puedes venir mañana? Es que Sofía tiene obra de teatro en la escuela y necesito que cuides a Diego. Alfonso no puede faltar al trabajo». La misma de siempre. Necesitaba algo. Por eso llamaba. «No puedo, Lorena». Hubo una pausa. Era la primera vez en mi vida que le decía que no a algo. «¿Cómo que no puedes? Estás enferma». «No estoy enferma. Simplemente no puedo». «Pero mamá, es importante. Sofía cuenta contigo. Siempre has estado ahí para estas cosas. Siempre había estado ahí. Para todo. Para las enfermedades. Para los gastos. Para cuidar niños. Para resolver problemas. Para ser el banco familiar. La empleada doméstica gratuita. La niñera de confianza. Siempre disponible. Siempre dispuesta. Siempre diciendo que sí». «Pídele a tu suegra», le dije con una voz que no reconocí como mía. «¿A la mamá de Alfonso? Pero si ella vive en León y además está muy ocupada con su negocio». «Ah, claro». La otra abuela tenía una vida propia, tenía ocupaciones importantes, tenía derecho a decir no. Pero yo, la que apestaba la casa, yo siempre tenía que estar disponible. «Búscale, Lorena. Seguro encuentra solución». Y colgué. Por primera vez en mi vida, colgué el teléfono a mi hija. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, sintiendo que había cruzado una línea invisible, una línea que me separaba de la mujer que había sido durante 68 años, y me acercaba a alguien que aún no conocía, pero que tal vez, solo tal vez, sabía valorarse a sí misma. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en la conversación con Lorena. Era la primera vez que le había dicho que no a algo, y me sentía como si hubiera cometido un pecado mortal. Mi madre siempre me enseñó que las buenas madres nunca abandonan a sus hijos, que una mujer de bien siempre está disponible para su familia, pero algo había cambiado dentro de mí, como si esa conversación en el jardín hubiera roto un cristal que llevaba años agrietándose.
A las 5 de la mañana me levanté y puse agua a hervir para el café. Mientras esperaba, comencé a recordar otros momentos. Pequeñas cosas que en su momento había justificado, pero que ahora tomaban un color diferente. Como aquella Navidad del año pasado. Había ahorrado durante meses para comprarles regalos a todos. Para Sofía, una muñeca que había visto en Liverpool y que costaba 800 pesos. Para Diego, un juego de construcción que valía 1,200. Para Lorena, un perfume que había pedido específicamente. Para Alfonso, una camisa que había elegido yo misma en el centro. Llegué a su casa cargando bolsas y más bolsas, emocionada de ver sus caras cuando abrieran los regalos. Los niños se pusieron felices, eso sí, pero cuando le di su regalo a Lorena, ella lo desenvolví con desgana. «Ay, mamá, este perfume ya no se usa. Ahora uso uno francés que me regaló Alfonso». No dijo gracias. No fingió que le gustaba. Solo lo puso a un lado como si fuera basura. Alfonso ni siquiera se probó la camisa. La miró y dijo, «No es mi estilo, suegra, pero gracias». La dejó en el sofá y no la volvió a tocar en toda la noche. ¿Y mi regalo? Porque sí, yo también esperaba algo. Algo pequeño, cualquier cosa que me dijera que pensaban en mí. Pero no hubo nada. «Se nos olvidó», dijo Lorena. «Pero el próximo año te compensamos». El próximo año tampoco hubo nada. Serví mi café y me senté en la mesa de la cocina. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Ese reloj había marcado las horas de mi vida entera. Mi infancia, mi matrimonio, la crianza de mis hijos, mi viudez. Pensé en mi cumpleaños número 67, hace 7 meses. Esperé todo el día una llamada, una visita, algo. Había preparado mole desde temprano, pensando que tal vez llegarían de sorpresa. Puse la mesa para 5 personas y esperé. Y esperé. A las 9 de la noche, cuando ya había guardado toda la comida, sonó mi teléfono. Era Lorena. «Ay, mami, feliz cumpleaños». Se nos pasó completamente. Es que Sofía tenía torneo de natación y Diego tenía partido de fútbol. Fue un día súper ocupado. «No te preocupes», le había dicho yo. «Lo importante es que estén bien». Pero esa noche lloré comiendo mole sola, viendo las telenovelas hasta muy tarde para no sentir tanto el vacío de la casa. Mientras tomaba mi café, recordé también el día que me enfermé de la presión. Fue un domingo por la mañana. Me levanté mareada, con náuseas y un dolor de cabeza terrible. Logré llamar a Lorena antes de desmayarme. «Mamá, ¿estás bien? Creo que algo me pasa. Me siento muy mal». «Ay, no. Justo hoy teníamos planes de ir a Chapala con los niños. ¿No puedes tomar algo y acostarte? Seguro es solo cansancio». Me desmayé 2 horas después. Mi vecina, la señora Esperanza, fue quien me encontró cuando vino a pedirme azúcar. Ella fue quien llamó a la ambulancia, quien me acompañó al hospital, quien se quedó conmigo mientras me hacían estudios. Lorena llegó hasta el día siguiente. «Es que no me contestabas el teléfono y pensé que ya estabas mejor», me explicó. Además, los niños se pusieron muy tristes por cancelar el viaje. Los niños se pusieron tristes por cancelar un paseo, pero no por saber que su abuela estaba internada en el hospital. Terminé mi café y fui al baño a lavarme los dientes. En el espejo vi a una mujer cansada, con ojeras profundas y una tristeza que ya no podía disimular. Cuando me enjuagué la boca, noté que las toallas estaban viejas y deshilachadas. ¿Cuándo había sido la última vez que me compré toallas nuevas? No lo recordaba. Regresé a la cocina y abrí el refrigerador. Estaba casi vacío. Unos huevos, frijoles de la olla, tortillas de ayer, un poco de queso. Todo lo básico. Nada de los lujos que siempre había en casa de Lorena. Jamón importado, quesos caros, frutas fuera de temporada, yogurts gourmet. Me preparé unos huevos revueltos y mientras los cocinaba, siguieron llegando los recuerdos. Como aquella vez que Alfonso cumplió años y organizaron una fiesta grande en su casa. Invitaron a todos sus amigos, a la familia de él, a los compañeros de trabajo. Yo llegué con un pastel que había hecho desde las 5 de la mañana. 3 leches con decoración de merengue, su favorito. Durante toda la fiesta, me quedé en la cocina lavando platos, sirviendo botanas, recogiendo basura.
Nadie me invitó a sentarme con los invitados. Nadie me presentó como la mamá de Lorena. Cuando alguien preguntaba quién era yo, Alfonso decía, «Ah, es la señora que nos ayuda, la señora que les ayuda», como si fuera la sirvienta. Esa misma noche, mientras recogía los últimos platos, escuché a una amiga de Lorena preguntarle, «¿Y esa señora es tu empleada doméstica?» «No», contestó Lorena riéndose. «Es mi mamá, pero le gusta sentirse útil». Le gusta sentirse útil. Como si mi amor de madre fuera solo un hobby, una manía de vieja aburrida. Comí mis huevos en silencio, masticando cada bocado lentamente. La comida me sabía diferente ahora. Menos salada, menos condimentada. Como si hasta mi propio paladar hubiera perdido la capacidad de disfrutar. Después del desayuno, decidí hacer algo que no había hecho en años. Caminar por mi colonia sin prisa, sin un destino específico. Salí de la casa y comencé a caminar por las calles empedradas de mi barrio en Tlaquepaque. Era martes por la mañana y la gente iba al trabajo, los niños a la escuela. Pasé por la panadería donde siempre compraba bolillos y el señor Raúl me saludó. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está?» «Bien, gracias», mentí automáticamente. «¿Y su familia?» «Hace tiempo que no veo a su hija por aquí». Era cierto. Lorena ya no venía a visitarme a mi barrio. Siempre era yo la que tenía que ir a su zona residencial del norte de la ciudad. Su mundo se había vuelto demasiado sofisticado para las calles polvorientas donde había crecido. Seguí caminando hasta llegar a la plaza principal. Me senté en una banca bajo un árbol de jacaranda y observé a las personas pasar. Había otras mujeres de mi edad, algunas solas como yo, otras acompañadas de sus nietos. Me pregunté si ellas también se sentían invisibles en sus propias familias. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello pintado de un rubio que no le quedaba muy natural, pero se veía contenta. «Buenos días», me dijo con una sonrisa. «Buenos días», respondí. «¿Viene mucho por aquí?» «Vivo cerca, pero hacía tiempo que no venía a sentarme en la plaza». «Ah, yo vengo todas las mañanas. Desde que me divorcié, he descubierto que me gusta estar sola. Al principio daba miedo, pero ahora lo disfruto». «¿Divorcié? ¿A su edad?» «Tengo 72 años», continuó como leyendo mis pensamientos. «Me divorcié hace 6 meses de un hombre que me tuvo de sirvienta durante 40 años de matrimonio. Mis hijos se enojaron mucho conmigo. Dicen que estoy loca. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, desayuno a la hora que quiero, veo la televisión que me gusta, y nadie me dice que soy una estorbo». Sus palabras me pegaron como una piedra en el estómago. Un estorbo. Eso era exactamente lo que yo era para mi familia. «¿Y no se siente sola?», le pregunté. «Claro que a veces, pero prefiero estar sola a estar rodeada de gente que me hace sentir invisible. La soledad que uno elige es menos dolorosa que la soledad que te imponen». Nos quedamos calladas un rato, viendo pasar a la gente. Cuando me levanté para irme, la señora me dijo, «Como dice mi nieta, nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse». Regresé a casa con esas palabras rebotando en mi cabeza. Nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse. Esa tarde, sonó nuevamente mi teléfono. Era Lorena otra vez. «Mamá, ¿de verdad no puedes venir mañana? Es que ya le dije a Sofía que su abuelita estaría ahí para verla en su obra». Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional. Usar a los nietos para hacerme sentir culpable. «No, Lorena, no puedo». «Pero mamá, ¿qué te pasa? Nunca había sido así de egoísta». Egoísta. Después de una vida entera de sacrificios, el primer no me convertía en egoísta. «Arréglate como puedas», le dije, y volví a colgar. Esta vez no me temblaron las manos. Al día siguiente desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse definitivamente. Preparé mi café de olla como siempre, pero esta vez me senté en el pequeño jardín trasero de mi casa, algo que no hacía desde hacía meses. Las plantas de chile que había sembrado estaban floreciendo. Las hierbas de olor crecían exuberantes. Todo ese tiempo que había estado corriendo detrás de mi familia, mi propio jardín había seguido creciendo sin mí. Era irónico. Las plantas me necesitaban menos que mis propios hijos. Eran las 10 de la mañana cuando sonó mi teléfono.
Era un número que no reconocí. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Habla del Banco Santander. Tenemos una situación con su cuenta de ahorros que necesitamos discutir con usted. Mi cuenta de ahorros. El corazón se me fue a los pies. ¿Qué tipo de situación? Necesitaríamos que viniera al banco lo antes posible. Hay algunas transacciones que requieren su autorización personal. Una hora después, estaba sentada frente a un ejecutivo joven en el banco, mirando la pantalla de su computadora con una mezcla de confusión y horror creciente. Señora Morales, según nuestros registros, ayer se realizó una transferencia de 45,000 pesos de su cuenta de ahorros a la cuenta de la señora Lorena Morales de Herrera. ¿Usted autorizó esta transacción? 45,000 pesos. Todo mi dinero, todos mis ahorros de viuda, todo lo que había guardado para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para nadie. No, susurré. Yo no autoricé nada. El ejecutivo frunció el ceño y comenzó a teclear rápidamente. Aquí dice que la transacción fue hecha por Internet, con su clave personal. ¿Es posible que alguien más tenga acceso a sus datos bancarios? Lorena. Por supuesto que era Lorena. Yo le había dado mis claves hace años, cuando me rompí la muñeca y no podía escribir. Para que me ayudes con los pagos de luz y agua, mami, me había dicho. Es más fácil así. Nunca cambié las claves. Nunca pensé que las usaría para robarme. Sí, admití con la voz quebrada. Mi hija las tiene. El ejecutivo me miró con una mezcla de compasión e incomodidad. Probablemente había visto casos similares antes. Señora, técnicamente esto constituye un fraude. Podemos hacer la denuncia correspondiente si usted quiere proceder legalmente contra su hija. ¿Demandar a mi propia hija? ¿Meter a la madre de mis nietos a la cárcel? No, dije automáticamente. No quiero problemas legales. Entiendo. Pero necesito que firme estos documentos reconociendo que no autorizó la transacción. Y vamos a cambiar todas sus claves inmediatamente. Mientras firmaba los papeles, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. 45,000 pesos. Mi única seguridad financiera. Desaparecida de un día para otro. Salí del banco sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro. Me subí al camión que me llevaría de regreso a Tlaquepaque y durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en una sola cosa. ¿Para qué había necesitado Lorena tanto dinero? Llegué a mi casa y me senté en la sala, mirando el teléfono. Sabía que tenía que llamarla. Tenía que enfrentarla. Pero una parte de mí tenía miedo de lo que iba a escuchar. Finalmente, marqué su número. Hola, mami. ¿Cómo estás? Su voz sonaba completamente normal, alegre incluso, como si no hubiera pasado nada. Lorena, necesito hablar contigo. Claro, dime. Estuve en el banco esta mañana. Hubo una pausa. Larga, incómoda. ¿Ah? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mamá, te iba a explicar. Es que surgió una oportunidad de negocio increíble. Alfonso y yo vamos a poner una franquicia de smoothies en Plaza Patria. Es una inversión súper segura. Te vamos a regresar el dinero con intereses. Una franquicia. Mi dinero de toda la vida se había convertido en una franquicia de smoothies. Lorena, ese dinero era todo lo que tenía ahorrado. Ya lo sé, mamá. Pero piénsalo. En lugar de que esté ahí sin producir nada, lo vamos a hacer crecer. Es como si fueras nuestra socia. Te vamos a dar ganancias cada mes. Nunca me preguntaste si quería ser socia de nada. Es que si te preguntaba, ibas a decir que no. Siempre te pones muy nerviosa con los negocios. Preferí hacerlo así para ahorrarte la preocupación. Para ahorrarme la preocupación. Me había robado para ahorrarme la preocupación. Quiero mi dinero de regreso, Lorena. Mamá, no seas así. Ya lo invertimos todo. Los papeles ya están firmados. No podemos echarnos para atrás ahora. Entonces desinviértanlo. No funciona así, mami. Los negocios no son tan simples. Confía en nosotros. En 6 meses vas a ver que fue la mejor decisión. No era tu decisión que tomar. Pero mamá, siempre nos has ayudado con todo. ¿Por qué ahora te pones así? Pareciera que no quieres nuestro bienestar. Ahí estaba otra vez. La manipulación. Hacerme sentir culpable por reclamar mi propio dinero. Quiero que vengas a mi casa mañana, le dije. Tú y Alfonso. Necesitamos hablar esto en persona. Está bien, pero espero que para mañana ya no estés enojada.
Los niños se ponen tristes cuando ven a su abuelita molesta. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, mirando las paredes de mi sala, las fotografías de mis hijos, mis nietos, toda mi familia sonriendo. En todas esas fotos yo aparecía siempre a un lado, un poco alejada del centro, como un personaje secundario en mi propia historia familiar. Esa noche no pude comer. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. Las palabras crueles que había escuchado en el jardín, los recuerdos de todos mis sacrificios no reconocidos. Y ahora esto, el robo de mis ahorros presentado como un favor. Al día siguiente, puntual como siempre, Lorena llegó a mi casa, pero no vino sola. Trajo a los niños. «Hola, abuelita», me dijo Sofía corriendo a abrazarme. «Mami dice que estás enojada». «¿Por qué estás enojada?» Por supuesto. Había traído a los niños como escudos humanos. Sabía que yo no podría hablar fuerte o reclamar con dureza si estaban los pequeños presentes. Alfonso venía detrás, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una bolsa de pan dulce en las manos. «Suegra, ¿cómo está? Le trajimos conchas de la panadería que le gusta». Como si unas conchas fueran a compensar 45,000 pesos robados. Nos sentamos en la sala. Los niños inmediatamente se pusieron a jugar con sus tablets, completamente ajenos a la tensión que había en el ambiente. «Bueno, mamá», comenzó Lorena con voz dulce, «queremos explicarte bien lo del negocio». Alfonso sacó unos papeles de su portafolio. «Mire, suegra, aquí están todos los documentos. La franquicia tiene un retorno de inversión del 30% anual. En menos de 3 años usted va a triplicar su dinero». «No me interesa triplicar nada», dije con voz firme. «Quiero mi dinero de regreso». «Mamá, no seas terca», intervino Lorena. «Estamos tratando de hacer algo bueno para todos. Incluso pusimos tu nombre en los papeles como socia mayoritaria». «¿Ah, sin mi consentimiento?» «Para protegerte legalmente. Todo está a tu nombre. Es tu negocio. Nosotros solo lo vamos a administrar». Alfonso asintió enérgicamente. «Exacto. Usted es la dueña. Nosotros solo somos los administradores. Es como si fuera su empleada». Su empleada. Otra vez esa palabra. Pero esta vez aplicada a ellos, no a mí. «Y si soy la dueña», dije lentamente, «puedo decidir cerrar el negocio cuando se me dé la gana». Lorena y Alfonso se miraron entre ellos. Por primera vez en la conversación, vi nerviosismo en sus caras. «Bueno, sí», dijo Alfonso dudando. «Pero sería una mala decisión financiera. Estaría perdiendo una gran oportunidad. Esa es mi decisión que tomar». Sofía levantó la vista de su tablet. «Abuelita, ¿por qué están hablando tan raro? Estás regañando a mami». Miré a mi nieta, sus ojos grandes y confiados, su sonrisa inocente. ¿Qué tipo de ejemplo le estaba dando? ¿Qué estaba aprendiendo sobre cómo tratar a las personas mayores? «No estoy regañando a nadie, mi amor», le dije suavemente. «Solo estamos hablando de cosas de adultos, como cuando papá y mami hablan de que hueles feo». El mundo se detuvo. Sofía había dicho esas palabras con la naturalidad de una niña que no entiende que está revelando un secreto terrible. Lorena se puso roja como un jitomate. «Sofía, no digas esas cosas». «Pero es verdad, ¿no? El otro día escuché que papá le dijo a mami que cuando vienes huele como a...». «Sofía, ya cállate», gritó Alfonso. Mi nieta se asustó y comenzó a llorar. Diego levantó la vista de su tablet, confundido por el grito. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí algo más fuerte que el dolor o la tristeza. Sentí ira, una ira limpia, clara, que me llenó desde los pies hasta la coronilla. «Váyanse», dije con voz tranquila pero firme. «Váyanse de mi casa ahora mismo. Mamá, no fue nuestra intención. Váyanse, y no regresen hasta que me traigan mis 45,000 pesos. Pero suegra, sea razonable, fuera de mi casa». Se fueron, los niños llorando, confundidos, Lorena balbuceando excusas, Alfonso cargando su portafolio lleno de documentos mentirosos. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé recargada contra la madera, respirando profundamente. Por primera vez en 68 años, había echado a alguien de mi propia casa, y se sentía liberador.
Esa noche dormí de corrido por primera vez en semanas. No sé si fue el cansancio emocional o la extraña sensación de alivio que me había quedado después de echarlos de mi casa, pero cuando abrí los ojos ya eran las 9 de la mañana. Me levanté sin prisa, algo que no hacía desde hacía años. Siempre tenía que correr para algo, para cuidar a los niños, para hacer mandados de Lorena, para resolver alguna crisis familiar. Pero esa mañana no tenía nada pendiente más que cuidar de mí misma. Preparé mi café y me senté en el jardín a desayunar. El silencio ya no me parecía vacío. Se sentía tranquilo, como si por fin pudiera escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de las necesidades de otros. Mientras desayunaba, comencé a hacer una lista mental de todas las cosas que había dejado de hacer por estar siempre disponible para mi familia. ¿Cuándo había sido la última vez que fui al médico para mi chequeo anual? ¿Cuándo había visitado a mis hermanas en Zapopan? ¿Cuándo me había dado un gusto personal, algo solo para mí? No podía recordarlo. A las 10 de la mañana, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la boda de Lorena hace 8 años. Me peiné cuidadosamente y salí de la casa. Mi primera parada fue el Banco Santander. Necesitaba entender exactamente qué había pasado con mi dinero y cuáles eran mis opciones legales. El mismo ejecutivo de ayer me recibió, pero esta vez yo venía preparada. Joven, quiero que me explique paso a paso lo que necesito hacer para recuperar mi dinero. Señora Morales, como le expliqué ayer, legalmente es complicado porque técnicamente su hija tenía acceso autorizado a su cuenta. Pero yo nunca autoricé esa transferencia específica. Correcto. Podemos proceder de dos maneras. O presenta una denuncia penal por fraude, o trata de llegar a un acuerdo familiar para que le regresen el dinero voluntariamente. ¿Y qué pasa si no me lo regresan voluntariamente? Entonces la única opción sería la vía legal. Salí del banco con todos los documentos necesarios para presentar una denuncia, pero con la esperanza de no tener que usarlos. Todavía había una parte de mí que creía que Lorena haría lo correcto. Mi segunda parada fue algo que nunca había hecho sola. Entré a un restaurante y pedí una mesa para una persona. ¿Está esperando a alguien más?, me preguntó la mesera. No, dije con una sonrisa que me sorprendió. Solo soy yo. Ordené pozole rojo, mi comida favorita. Algo que nunca pedía cuando salía con la familia, porque a Alfonso no le gustaba lo picoso, y a los niños no les gustaban los granos de maíz. Mientras comía, observé a las familias en las otras mesas. Madres sirviendo a sus hijos, abuelas cargando bebés, mujeres que parecían no tener un momento para sí mismas. ¿Todas se sentirían como yo me había sentido? ¿Todas habrían perdido su identidad en el proceso de cuidar a otros? En la mesa de al lado había una mujer como de mi edad, comiendo sola también. Leía un libro mientras saboreaba su comida, completamente cómoda con su propia compañía. Se veía en paz. Me pregunté si algún día yo podría sentirme así. Después del restaurante, hice algo aún más radical. Entré a una tienda departamental y me compré ropa. No ropa práctica para limpiar la casa o cuidar nietos. Ropa bonita, para mí. Una blusa color vino que realzaba mi color de piel. Un pantalón negro que me hacía ver más delgada. Unos zapatos cómodos pero elegantes. Y lo más atrevido de todo, un perfume. La vendedora, una chica joven y amable, me ayudó a escoger una fragancia floral, pero no empalagosa. «Es para usted, ¿verdad?», me preguntó mientras envolvía el perfume. «Sí», respondí. «Es para mí». «Qué bonito». Pocas señoras de su edad se consienten así. Mi abuela dice que ya no vale la pena arreglarse. Su abuela se equivoca, le dije. Siempre vale la pena arreglarse para una misma. Regresé a casa cargando mis bolsas como si fueran trofeos. Me puse la ropa nueva, me rocié el perfume y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada se parecía a la Carmen de antes, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa que llevaba años apagada. Esa tarde sonó el teléfono. Era Lorena. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa?» «No», dije sin dudar. «Si quieres hablar, vienes tú aquí». «Pero mamá, tengo muchas cosas que hacer. Los niños tienen tareas. Alfonso llega tarde del trabajo. Entonces hablaremos cuando tengas tiempo». «¿En serio me vas a poner esas condiciones?».
No son condiciones, Lorena. Es respeto. Si quieres hablar conmigo, vienes a mi casa. Como yo he ido a la tuya miles de veces. Hubo una pausa larga. Está bien, pero no puedo hasta el domingo. Perfecto. El domingo te espero. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción extraña. Había puesto mis términos y ella los había aceptado. Era un cambio pequeño, pero significativo. El viernes por la mañana recibí una visita inesperada. Era mi hermana Rosa, la mayor, que vivía en Zapopan con su esposo. Carmen, ¿qué está pasando? Lorena me habló llorando. Dice que te has puesto muy rara, que ya no quieres ayudarla con los niños. Rosa siempre había sido la mediadora de la familia, la que trataba de arreglar los conflictos entre todos. Pero esta vez yo no estaba dispuesta a ser arreglada. Siéntate, Rosa. Te voy a contar lo que realmente está pasando. Le conté todo, desde las palabras crueles que escuché en el jardín hasta el robo de mis ahorros. Rosa me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. No puedo creer que Lorena haya hecho eso del dinero, dijo finalmente. ¿Y lo demás sí te lo crees? Bueno, siempre pensé que Lorena era un poco aprovechada, pero nunca creí que llegara tan lejos. Pues ya llegó. Y yo ya no voy a permitirlo más. Rosa se quedó callada un momento, jugando con su anillo de matrimonio. ¿Sabes qué, Carmen? Creo que tienes razón. Yo también he visto cómo te trata. Y siempre pensé que debía decirte algo, pero no quería meterme en problemas familiares. ¿Tú también lo notabas? ¿Cómo no? En la última Navidad, cuando estábamos todos en casa de mamá Patricia, Lorena ni siquiera te incluyó en la foto familiar. Dijo que ya había muchas personas y que alguien tenía que tomarla. Recordé esa Navidad. Efectivamente, yo había sido la que tomó todas las fotos. No aparecía en ninguna. Y el año pasado, en el bautizo de Diego, Alfonso presentó a todos sus familiares, pero cuando llegó contigo, dijo, «Y ella es... bueno, ya la conocen. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque pensé que tú estabas bien así. Siempre te veías tan dispuesta a ayudar, tan... conformada. Conformada. Esa palabra me dolió más que todas las demás. Había vivido conformada con las migajas de afecto que me daban, conformada con ser la abuela útil pero invisible, conformada con comprar amor con sacrificios. Ya no estoy conformada, Rosa. Me da mucho gusto escuchar eso. Mi hermana se quedó a comer conmigo. Preparé quesadillas con flor de calabaza del jardín y platiqué con ella como no lo hacía desde hacía años. Sin interrupciones de teléfonos, sin prisa por ir a resolver problemas ajenos. ¿Sabes qué?, me dijo Rosa antes de irse. Deberías venir a Zapopan el próximo fin de semana. Patricia y Esperanza van a estar ahí. Podríamos hacer una comida de hermanas, como cuando éramos jóvenes. Me encantaría, respondí. Y realmente me encantaba la idea. Y Carmen, ese perfume que traes huele muy bonito. Te queda. Después de que Rosa se fue, me quedé sentada en mi sala mirando las fotografías en las paredes. Pero esta vez no me dolían. Esta vez las veía con curiosidad, como si fueran fotos de otra persona. En muchas de ellas, efectivamente, yo aparecía a un lado, sonriendo pero descentrada. En las más recientes, ni siquiera aparecía. Era la fotógrafa oficial de la familia, nunca la protagonista. Tomé una de las fotos más grandes, la del cumpleaños de Alfonso del año pasado, y la observé detenidamente. Ahí estaba yo, en la esquina, cargando a Diego mientras todos los demás posaban sonrientes al centro. Parecía más una empleada que una abuela. Con movimientos lentos pero decididos, quité la foto del marco y la guardé en un cajón. El espacio vacío en la pared no me molestó. Al contrario, se sentía como una promesa de que las nuevas fotos de mi vida tendrían un encuadre diferente. El sábado por la mañana hice algo que no había hecho en años. Fui al mercado de Tlaquepaque a comprar solo para mí, no para preparar comidas familiares, no para tener la alacena llena por si llegaban visitas, solo para mis gustos, mis antojos, mis necesidades. Compré mango con chile, gelatinas de agua fresca, queso de Oaxaca que era mi favorito pero que nunca compraba porque era muy caro. Por primera vez en décadas, mi carrito del mandado reflejaba mis preferencias en lugar de las de otros. El domingo llegó.
Lorena vino a las 3 de la tarde, sola, sin niños, sin Alfonso. Se veía nerviosa y había llorado recientemente. Hola, mamá. Hola, Lorena. Siéntate. Nos sentamos en la sala como dos extrañas que necesitaban negociar algo importante. Mamá, vine a disculparme y a explicarte todo. Te escucho. Sé que tomé tu dinero sin permiso, pero de verdad pensé que era una buena inversión para todos. Alfonso dice que en 6 meses vamos a triplicar el dinero. No me interesa triplicar nada, Lorena. Quiero mi dinero de regreso. Está bien. Te lo vamos a regresar, pero necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 año, máximo 1.5 años. No, quiero mi dinero en 3 meses. Mamá, no seas imposible. No tenemos de dónde sacarlo tan rápido. Entonces vendan algo. Su pantalla nueva, los muebles que compraron, el coche de Alfonso. ¿Estás loca? No podemos vender nuestras cosas, pero sí pueden tomar las mías. Lorena se quedó callada. Por primera vez en la conversación, parecía entender la magnitud de lo que había hecho. 3 meses, Lorena. O presento la denuncia en el banco. ¿Denunciarías a tu propia hija? Denunciaría a cualquier persona que me robe, sin importar quién sea. Se fue llorando. Pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Esta vez sabía que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes a mi ultimátum pasaron en una calma tensa. Sabía que Lorena y Alfonso estarían maquinando algo. Pero por primera vez en mi vida, eso no me quitaba el sueño. Había tomado una decisión y la iba a mantener, pasara lo que pasara. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín, escuché voces afuera de mi casa. Eran voces conocidas, pero alteradas, agitadas. Salí a ver y me encontré con una escena que jamás pensé presenciar. Toda la familia de Alfonso estaba parada en mi banqueta. Su madre, doña Guadalupe, sus 2 hermanas, su hermano mayor y hasta su cuñada que vivía en Puerto Vallarta. Doña Guadalupe, una mujer de 75 años con el cabello perfectamente peinado y ropa cara, caminó directamente hacia mí con la actitud de alguien que venía a resolver un problema de una vez por todas. «Carmen, necesitamos hablar». «Buenos días, doña Guadalupe. ¿En qué puedo ayudarle? Puedes ayudar dejando de hacer el ridículo con esta situación del dinero». «Ah, así que Alfonso había mandado a su artillería pesada. No entiendo a qué se refiere». «Lorena nos contó todo, que te pusiste histérica porque ellos invirtieron tu dinero en un negocio que les va a dar ganancias a todos, que los corriste de tu casa como si fueran perros, que amenazas con meterlos a la cárcel». La hermana mayor de Alfonso, Beatriz, se acercó con cara de indignación. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por dinero? ¿Eso te enseñaron tus padres? Era increíble. Habían venido en grupo a hacerme sentir culpable por reclamar mi propio dinero robado. «Entren», les dije con voz calmada. «Vamos a hablar adentro». Se acomodaron en mi sala como un tribunal. Doña Guadalupe en el centro, como la jueza principal. Los demás a sus lados, como jurado. «A ver», dije sentándome frente a ellos. «¿Exactamente qué les contó Alfonso?» «Que estás chantajeando a Lorena», respondió el hermano de Alfonso, Roberto. «¿Que quieres tu dinero de regreso inmediatamente o vas a levantar cargos contra ellos?» «¿Y eso les parece mal?» Se miraron entre ellos, confundidos por mi tranquilidad. «Por supuesto que nos parece mal», intervino la cuñada de Puerto Vallarta. «Los padres no chantajean a sus hijos. Pero los hijos sí pueden robar a sus padres, ¿verdad?» «Nadie robó nada», saltó Beatriz. «Fue una inversión familiar. Una inversión familiar que se hace sin consultar al inversionista». Doña Guadalupe se acomodó en su asiento con aire de superioridad. «Carmen, déjame explicarte algo sobre la familia. En las familias unidas, cuando alguien tiene una oportunidad de crecer, todos apoyan. No se ponen mezquinos con el dinero». ¿Mezquina? Sí, mezquina. Alfonso y Lorena están tratando de salir adelante, de darle un mejor futuro a tus nietos, y tú te pones con berrinches porque usaron tus ahorros. 45,000 pesos, doña Guadalupe, todo lo que tenía. Exactamente. ¿Para qué necesita tanto dinero una mujer de tu edad? Total, ya viviste tu vida. Ahora lo importante es que los jóvenes puedan prosperar. Sus palabras me pegaron como una bofetada. ¿Ya había vivido mi vida?
¿Ya no tenía derecho a mi propio dinero porque era mayor? Roberto se inclinó hacia mí con tono paternalista. Mira, Carmen, entendemos que te sientes confundida. A veces la edad nos hace ver las cosas de manera diferente. Pero Alfonso es un buen hombre de negocios. Si él dice que esa franquicia va a funcionar, va a funcionar. Y si no funciona, va a funcionar, insistió doña Guadalupe. Mi hijo no se equivoca en esos temas. La cuñada de Puerto Vallarta sacó su teléfono y me mostró fotos. Mira, aquí está la franquicia que pusieron en Vallarta. Está llena de gente todos los días. Es un negocio redondo. Entonces, con tanto éxito, no necesitan mi dinero. ¡Ay, Carmen!, exclamó Beatriz con exasperación. ¿No entiendes que esto es por tu propio bien? En lugar de que tu dinero esté guardado sin producir nada, ahora va a generar ganancias que te van a ayudar en tu vejez. En mi vejez. Como si ya estuviera en mi lecho de muerte. Y además, continuó doña Guadalupe, tus nietos van a tener un mejor nivel de vida. ¿No es eso lo que quiere cualquier abuela? Ahí estaba otra vez. Usar a los nietos para manipularme. ¿Dónde están los papeles de esa sociedad donde supuestamente aparezco como socia mayoritaria? Pregunté. Se miraron entre ellos. Roberto carraspeó. Alfonso los tiene. Están en proceso legal todavía. ¿Proceso legal de qué? Pues, de constitución de la sociedad. O sea que aún no existe legalmente. Más miradas entre ellos. Doña Guadalupe comenzaba a verse incómoda. Estas son tecnicidades, Carmen. Lo importante es la intención. Lo importante es mi dinero. Y quiero que me lo regresen. Estás siendo muy egoísta, me espetó Beatriz. Toda la vida te la has pasado cuidando solo de ti misma. Nunca tuviste visión de familia. Esa acusación me dejó sin palabras por un momento. ¿Toda la vida cuidando solo de mí misma? ¿Era en serio? Beatriz, dije lentamente, ¿tú sabes cuánto dinero he gastado en tu hermano y mi hija en los últimos 5 años? No es asunto mío. Más de 200,000 pesos. ¿Sabes cuántas veces he cuidado a mis nietos gratis para que ellos puedan trabajar o salir? ¿Cuántas emergencias familiares he resuelto con mi pensión? Eso es lo que hacen las madres, intervino la cuñada. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Se quedaron callados. ¿Saben qué es lo que hacen los hijos? Respetan a sus madres. La cuidan cuando está enferma. La incluyen en las fotos familiares. No hablan de ella como si fuera una peste. Doña Guadalupe se enderezó en su asiento. ¿Cómo que una peste? Pregúntenle a su hijo qué opina de cómo huelo. Silencio incómodo. Roberto se aclaró la garganta. Carmen, creo que estás malinterpretando las cosas. Alfonso respeta mucho a su suegra. Alfonso dice que cuando llego a su casa, huele a viejita encerrada, como a trapo húmedo y sopa rancia. Las caras de la familia de Alfonso cambiaron de color. Doña Guadalupe se puso rígida. Eso no puede ser cierto. Lo escuché con mis propios oídos. Su hijo y mi hija riéndose de cómo apesto la casa. Debe haber sido un malentendido, murmuró Beatriz, pero ya no sonaba tan segura. No fue malentendido. ¿Y saben qué? No me voy a quedar callada nunca más. Ni por el dinero, ni por las faltas de respeto, ni por nada. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la puerta. Esta conversación se acabó. Tienen 3 meses para regresarme mi dinero o presento la denuncia. Y si vuelven a venir a mi casa a gritarme o a hacerme sentir culpable, los voy a correr igual que corrí a Lorena y Alfonso. Carmen, no puedes hablar en serio, dijo doña Guadalupe levantándose también. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Vas a destruir a tu familia por orgullo. Mi familia ya estaba destruida. Yo solo me estoy dando cuenta. Salieron de mi casa murmurando entre ellos, claramente molestos pero también desconcertados. No se habían esperado que me mantuviera firme. Cuando cerré la puerta, me recargué contra ella y sentí algo que no había experimentado nunca. El poder de haber defendido mi verdad frente a un grupo de personas que querían hacerme cambiar de opinión. No había gritado, no había llorado, no me había disculpado. Solo había dicho mi verdad y había mantenido mi posición. Esa tarde, como esperaba, sonó mi teléfono. Era Lorena, llorando histéricamente. «Mamá, no puedo creer lo que les dijiste a los papás de Alfonso. Están súper enojados conmigo.
Dicen que soy una malagradecida que no sabe controlar a su madre. Yo no necesito ser controlada por nadie, Lorena. Pero les dijiste lo del olor. Ahora piensan que Alfonso es un grosero. Alfonso es un grosero. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Y la verdad no necesita disculpas. Vas a arruinar mi matrimonio. Los suegros de Alfonso me están presionando para que te pida perdón. ¿Que yo pida perdón? Sí, que te disculpes por crear drama familiar y por malinterpretar las cosas. Me eché a reír. Una risa larga, limpia, liberadora. ¿Sabes qué, Lorena? No me voy a disculpar por nada. Ustedes fueron los que me faltaron al respeto. Ustedes fueron los que me robaron. Y ustedes son los que tienen que arreglar este problema. Pero mamá, soy tu hija. Exactamente. Eres mi hija. Y eso debería significar que me respetas, no que puedes tratarme como quieras porque, total, es mi mamá y me va a perdonar todo. No te reconozco, mamá. No eres la misma de antes. Tienes razón. Ya no soy la misma. ¿Y sabes qué? Me gusta mucho más esta versión de mí. Colgué el teléfono y me dirigí a la cocina a prepararme una cena deliciosa. Pollo en mole poblano, arroz rojo y frijoles refritos. Todo para mí sola. Mientras cocinaba, canturreé una canción de Lola Beltrán que no había cantado en años. Por primera vez en décadas, cocinar no se sentía como una obligación. Se sentía como un acto de amor propio. Las siguientes 2 semanas fueron las más tranquilas que había vivido en años. Sin llamadas desesperadas de Lorena, pidiendo favores. Sin emergencias familiares que resolver. Sin nietos que cuidar de último momento. Solo yo, mi casa, y el tiempo para redescubrir quién era Carmen Esperanza Morales, cuando no tenía que ser la solución a los problemas de otros. Comencé a establecer nuevas rutinas. Me levantaba cuando mi cuerpo se despertaba naturalmente, no porque alguien me necesitara temprano. Desayunaba despacio, leyendo un libro que había comprado en la librería del centro. Mujeres que corren con los lobos. Era un libro sobre el poder femenino que una amiga me había recomendado años atrás. Pero nunca había tenido tiempo de leer. Por las tardes, caminaba por mi colonia realmente observando las casas, los jardines, la gente. Me di cuenta de que había vivido en piloto automático durante tanto tiempo que no había notado que el señor de la esquina había pintado su casa de azul cielo, o que la señora de 3 casas abajo había puesto un jardín de rosas hermosísimo. Un jueves por la mañana, mientras podaba mis plantas de chile, mi vecina doña Esperanza se asomó por encima de la barda. «Carmen, ¿cómo estás? Hace días que no veo a tu hija por aquí». «Estoy muy bien, doña Esperanza. Y Lorena, bueno, estamos tomando un descanso». «¿Un descanso?» «Sí. A veces las familias necesitan espacios para pensar las cosas». Doña Esperanza, que tenía fama de ser la persona más chismosa, pero también más sabia del barrio, se quedó callada un momento. «¿Sabes qué, Carmen? Mi hija mayor y yo también tuvimos nuestro pleito hace como 5 años. Duró casi 8 meses sin hablarnos. ¿Y qué pasó? Que cuando regresamos a hablar, ya habíamos aprendido a respetarnos. Ella entendió que yo no era su empleada, y yo entendí que ella no era mi proyecto personal. Ahora tenemos una relación mucho mejor». Sus palabras me dieron esperanza, pero también confirmaron algo que venía sintiendo. Tal vez este distanciamiento no era el fin de mi relación con Lorena, sino el comienzo de una nueva forma de relacionarnos. Esa misma tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo por años. Llamé a mi prima Leticia, que vivía en Guadalajara pero que había estudiado leyes. «Carmen, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?» «Bien, Leti. Oye, te quiero preguntar algo legal. ¿Tú sigues ejerciendo?» «Claro que sí. ¿En qué te puedo ayudar?» Le conté toda la situación del dinero. Leticia me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, prima, lo que te hicieron es claramente un fraude. Aunque tengas parentesco con la persona, sigue siendo un delito». «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Quieres que te acompañe al Ministerio Público a poner la denuncia?» La posibilidad se volvió real de repente. Ya no era solo una amenaza vacía. Tenía a una abogada de la familia dispuesta a ayudarme. «Déjame pensarlo, Leti. Todavía les voy a dar una oportunidad de arreglar las cosas por las buenas». «Está bien,
Pero no dejes pasar mucho tiempo. Entre más pronto actúes, más fácil será recuperar tu dinero. Después de esa conversación, me sentí extrañamente poderosa. Tenía opciones. Tenía apoyo. No estaba sola e indefensa como me habían hecho creer. El viernes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta de 11 años. Abuelita, ¿puedo ir a verte? Su voz sonaba triste, diferente. Claro que sí, mi amor. ¿Está todo bien? No sé. Mis papás están muy raros últimamente. Se la pasan peleando y cuando preguntan por ti se ponen muy enojados. Una hora después, Sofía estaba sentada en mi cocina, comiendo las galletas de avena que había preparado para ella. Se veía más grande de lo que recordaba. Más madura. Abuelita, ¿es cierto que ya no nos quieres? La pregunta me partió el corazón. Por supuesto que las quiero, mi amor. A ti y a Diego más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué no vienes a la casa? Porque a veces los adultos tenemos problemas que necesitamos resolver entre nosotros. Pero eso no significa que deje de quererlos. Mamá dice que te pusiste muy enojona y que ya no quieres ayudarnos. ¿Y tú qué piensas? Sofía se quedó callada un momento, moviendo las migajas de galleta en su plato. Yo pienso que mamá y papá a veces no te tratan muy bonito. Sus palabras me sorprendieron. Los nietos siempre ven más de lo que los adultos creen. ¿Por qué dices eso? Porque cuando estás en la casa, mamá siempre te manda a hacer cosas. Lava esto, limpia aquello, cuida a Diego. Y cuando no estás, dice cosas feas de ti. ¿Qué tipo de cosas feas? Como que hueles raro, o que hablas demasiado, o que siempre estás estorbando. Mi propia nieta había sido testigo de mi humillación durante años. ¿Qué había aprendido sobre cómo tratar a las personas mayores? ¿Qué ejemplo le estábamos dando? Sofía, quiero que sepas algo muy importante. Las personas mayores merecen respeto. Todas las personas merecen respeto, pero especialmente quienes han vivido más y han hecho sacrificios por su familia. Lo sé, abuelita. Y cuando seas grande, si alguna vez alguien te trata mal, no tienes que quedarte callada solo porque es familia. ¿Cómo lo que estás haciendo tú ahora? Exactamente como lo que estoy haciendo yo ahora. Sofía se quedó conmigo toda la tarde. La llevé a caminar por Tlaquepaque. Le compré un helado de limón con chile. Le enseñé a hacer tortillas de harina en mi comal de barro. Por primera vez en años, disfruté de mi rol de abuela sin sentir que estaba cumpliendo una obligación. Cuando vino a recogerla Alfonso en la tarde, apenas me saludó. Se veía incómodo, culpable. Gracias por cuidarla, suegra. No hay de qué. Sofía siempre será bienvenida en mi casa. Bueno, ¿ya habló con Lorena sobre... ya sabe, lo del tiempo? 3 meses, Alfonso. Ni un día más. Se fue sin decir nada más. Esa noche, mientras preparaba mi cena, sonó el teléfono. Era mi hermana Patricia, la menor, llamando desde Zapopan. Carmen, Rosa me contó todo lo que está pasando. ¿Cómo estás? Estoy bien, Patty. Mejor de lo que he estado en años. ¿De verdad? Porque Rosa dice que te ves diferente. Más... no sé. ¿Más tú? ¿Más yo? Sí. Dice que ya no hablas solo de los problemas de Lorena y los nietos, que ahora hablas de ti, de lo que quieres hacer, de tus planes. Era cierto. Por primera vez en décadas, tenía planes que no giraban alrededor de las necesidades de otros. ¿Sabes qué, Patricia? Creo que voy a vender esta casa. Las palabras salieron de mi boca sin que las hubiera planeado, pero en el momento que las dije, supe que era verdad. ¿Qué? Sí. Esta casa es muy grande para mí sola, y tiene muchos recuerdos. Complicados. Creo que necesito empezar de nuevo en un lugar que sea completamente mío. ¿Y a dónde te vas a ir? No sé todavía. Tal vez un departamento pequeño en el centro, cerca de todo. O tal vez incluso a otro estado. Siempre quise conocer Oaxaca. Carmen, ¿estás segura? Es una decisión muy grande. Tengo 68 años, Patricia. Si no tomo decisiones grandes ahora, ¿cuándo las voy a tomar? Después de esa llamada, me senté en mi sala y miré las paredes que habían sido testigos de mi vida entera. Esta casa había visto mis primeros años de casada, el nacimiento de mis hijos, la muerte de mi esposo, las visitas de mis nietos, pero también había sido testigo de mi anulación gradual.
de cómo me había convertido en la mujer que siempre decía que sí, que siempre estaba disponible, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Me levanté y fui al cuarto que había sido de Lorena cuando era niña. Aún conservaba algunos de sus recuerdos, diplomas de la escuela, fotos con amigas, una muñeca que le regalé cuando cumplió 15 años. Por primera vez, esos objetos no me llenaron de nostalgia, me llenaron de claridad. Había criado a una hija que pensaba que podía tomar lo que quisiera de mí sin consecuencias, que creía que mi amor era incondicional sin importar cómo me tratara, que había aprendido a ver a su madre como un recurso en lugar de como una persona. Pero también me di cuenta de algo más. Yo había permitido todo eso. Yo había enseñado esas lecciones con mi comportamiento. Nunca había puesto límites, nunca había dicho no, nunca había exigido respeto. Al día siguiente me levanté con una energía que no había sentido en años. Desayuné, me arreglé con mi ropa nueva, me puse mi perfume y salí de la casa con un propósito muy claro. Mi primera parada fue la inmobiliaria del centro de Tlaquepaque. «Buenos días», le dije a la señorita que me atendió. «Quiero vender mi casa». «Perfecto. ¿Ya tiene otro lugar a donde mudarse?» «No», respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. «Pero eso lo voy a decidir después. Primero necesito liberarme de donde estoy para poder imaginar a dónde quiero ir». Era la metáfora perfecta de mi vida en ese momento. Tenía que liberarme de quien había sido para poder descubrir quién quería llegar a ser. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento en el centro histórico de Oaxaca, tomando un café de olla mientras veo el amanecer pintarse sobre los tejados de barro rojo. El aire huele a copal y pan dulce recién horneado. En la mesa de mimbre junto a mí, hay un libro de historia oaxaqueña que estoy leyendo por puro placer. No porque alguien me lo haya recomendado, o porque necesite la información para ayudar a otra persona. La historia de cómo llegué aquí es más increíble que cualquier telenovela. 2 semanas después de poner mi casa en venta, cuando ya había firmado el contrato con la inmobiliaria, recibí una llamada que cambió todo. Era Alfonso, pero su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. «Suegra, necesito que venga urgente al hospital. Lorena tuvo un accidente». El corazón se me fue a los pies. Por más enojada que estuviera con mi hija, seguía siendo mi hija. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está grave? Se cayó en la franquicia. Una escalera mal puesta. Se rompió la pierna en 3 partes. Va a necesitar cirugía y mucho tiempo de recuperación. Llegué al hospital civil y encontré a Alfonso paseándose como león enjaulado en la sala de espera. Los niños estaban con la mamá de él, me explicó. Lorena estaba en cirugía desde hacía 3 horas. ¿Cómo se cayó exactamente? Alfonso se veía demacrado, como si hubiera envejecido años en un solo día. Estaba supervisando unas reparaciones en el local. La escalera no estaba bien asegurada. Se vino abajo con ella encima. ¿Y la franquicia? ¿Cómo va? Alfonso se hundió en una silla de plástico y se cubrió la cara con las manos. Se acabó, suegra. El local estaba mal ubicado. No teníamos los permisos completos. Los smoothies no se vendían como esperábamos. Llevamos 3 meses perdiendo dinero. Todo el dinero que me habían robado, perdido. ¿Cuánto perdieron? Todo. Su dinero, nuestros ahorros, lo que pedimos prestado a los papás de Alfonso. Todo se fue. Cuando Lorena salió de cirugía, la encontré pálida y adolorida, con la pierna enyesada hasta la cadera. Al verme, comenzó a llorar. «Mamá, perdón. Perdón por todo. ¿Por qué me pides perdón? Porque tenías razón. En todo. Alfonso y yo estuvimos mal contigo. Te robamos, te faltamos al respeto, te tratamos como si fueras nuestra empleada. ¿Y qué fue lo que te hizo darte cuenta? Cuando estaba cayéndome de esa escalera, lo único que pensé fue, mi mamá tenía razón, y ahora tal vez nunca pueda pedirle perdón». Alfonso entró a la habitación con 2 cafés aguados del hospital. «Suegra, yo también le debo una disculpa. Las cosas que dije de usted fue horrible. Y lo del dinero, vamos a encontrar la manera de pagárselo, aunque nos tome años». «¿Con qué dinero?» «No sé. Vendiendo el coche, empeñando cosas, pidiendo prestado. Pero le vamos a pagar». Los miré a los dos.
mi hija lastimada en una cama de hospital, mi yerno derrotado por un negocio fallido, y por primera vez en mi vida no sentí la urgencia de resolverles el problema. El dinero ya no me importa, les dije. ¿Cómo que ya no te importa? Vendí la casa. Con esa venta recuperé lo que me robaron y me sobró para empezar una vida nueva. Se quedaron callados, procesando la información. ¿Vendiste la casa?, preguntó Lorena con voz pequeña. Sí, y me voy a mudar a Oaxaca. ¿A Oaxaca? ¿Por qué tan lejos? Porque necesito distancia. Necesito empezar de cero en un lugar donde nadie me conozca como la mamá de Lorena o la abuela de los niños, donde pueda ser simplemente Carmen. Alfonso se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Suegra, entiendo que esté enojada con nosotros, pero irse tan lejos. Los niños la van a extrañar mucho. Los niños me pueden visitar cuando quieran, pero van a visitar a una abuela que se respeta a sí misma, no a una abuela que acepta cualquier trato con tal de no quedarse sola. Lorena lloraba en silencio. Mamá, ¿nos vas a perdonar alguna vez? Ya los perdoné, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas van a regresar a ser como antes. ¿Cómo van a ser entonces? Van a ser diferentes. Cuando vengan a visitarme a Oaxaca, van a venir como invitados que respetan mi casa y mis reglas. Cuando yo los visite, van a tratarme como a una persona digna de respeto, no como a su empleada doméstica gratuita. ¿Y si no podemos cambiar? Entonces nos vamos a ver muy poco, y esa va a ser su decisión, no mía. 3 meses después, cuando Lorena ya estaba recuperándose y había comenzado a caminar con bastón, me mudé a Oaxaca. Vendí todo lo que no cabía en 2 maletas y una caja de libros. Todo lo demás se lo regalé a vecinos o lo doné a una casa hogar. El día que me fui, Sofía y Diego vinieron a despedirse. Sofía me abrazó fuerte y me susurró al oído. Abuelita, estoy orgullosa de ti. Cuando sea grande, quiero ser valiente como tú. Diego, que apenas tenía 7 años, me regaló un dibujo que había hecho de las 2 casas, la vieja y la nueva que yo iba a tener en Oaxaca. En la nueva casa había dibujado una mujer sonriendo rodeada de flores. Para que no te olvides de nosotros, me dijo. Nunca me voy a olvidar de ustedes, mi amor. Pero ahora la abuela va a ser feliz, y cuando sean más grandes van a entender por qué era importante. Lorena vino a despedirse también, todavía cojeando un poco. Mamá, sé que nos equivocamos muy feo contigo, y sé que merecemos que te vayas. Pero, ¿habrá alguna posibilidad de que algún día podamos reconstruir nuestra relación? La posibilidad siempre va a estar ahí, Lorena, pero va a ser bajo mis términos, no bajo los tuyos. ¿Cuáles son tus términos? Respeto, honestidad, que me incluyan en las decisiones que me afectan, que no me vean como un banco o una empleada, sino como su madre, y que entiendan que no es una palabra completa que no necesita justificación. ¿Crees que podamos aprender eso? No lo sé. Eso depende de ustedes. Ahora, aquí en Oaxaca, he descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía. Tomo clases de alfarería en un taller del barrio. He aprendido a hacer mole negro auténtico de una señora zapoteca que vive en el mercado de Benito Juárez. Camino por las calles empedradas del centro histórico todos los días, admirando la arquitectura colonial y platicando con otros jubilados que, como yo, decidieron reinventarse después de los 60. Tengo amigas nuevas. Mujeres que me conocieron como Carmen a secas, no como la madre o abuela de alguien más. Mujeres que me valoran por mi conversación, mi sentido del humor, mi capacidad de escucha, no por lo que puedo hacer por ellas. La semana pasada recibí una llamada de Sofía. Ya tiene 12 años y su voz suena más madura. Abuelita, ¿puedo venir a visitarte en vacaciones de verano? Por supuesto, mi amor. ¿Tus papás están de acuerdo? Sí. Y mamá dice que ella también quiere venir. Que si la invitas. ¿Ha cambiado tu mamá? Un poco. Ya no habla mal de ti. Y cuando mis amigos preguntan por mi abuela, presume que tienes una vida muy cool en Oaxaca. Me reí. Cool. Nunca pensé que alguien fuera a describir mi vida como cool. Dile a tu mamá que puede venir, pero que va a dormir en el sofá, porque mi departamento es pequeño y la cama es mía. Se lo voy a decir.
Ayer, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín en macetas en la azotea, me di cuenta de algo importante. Ya no me levanto pensando en qué problema familiar tendré que resolver. Ya no reviso mi teléfono esperando llamadas de emergencia. Ya no siento culpa por hacer algo que me gusta. He aprendido que la soledad elegida es completamente diferente a la soledad impuesta. Que una cena para una persona puede ser más placentera que una cena para 10, donde nadie te hace caso. Que gastar dinero en ti misma no es egoísmo, es autorrespeto. Pero lo más importante que he aprendido es esto. Nunca es demasiado tarde para decir hasta aquí. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces mejor trato. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras escribo estas líneas, con las montañas de Oaxaca de fondo y el sonido de las campanas de la catedral marcando las 6 de la tarde, me pregunto si alguna vez has sentido que tu familia te da por sentado. Si alguna vez has pensado que ya viviste tu vida y que ahora solo te toca aguantar lo que venga. ¿Has vivido algo parecido a lo que yo viví? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. Porque tal vez, solo tal vez, hoy sea el día en que otra mujer como yo decida que merece ser feliz. Y recuerda, a los 60, a los 70, a los 80 años, siempre es buen momento para elegir tu propia felicidad.